Ya estamos de vuelta, muchas gracias por vuestra puntualidad, espero que el reencuentro haya sido bonito, personas que llevabais tiempo sin ver, y me quedo con esa idea que apuntaba mi compañero Alipio. Él decía que una sociedad donde merezca la pena vivir. Suena muy bonito, pero hay que ponerse manos a la obra. Para hablar del valor social de la innovación y de cómo esta impacta en la vida diaria de las personas y en la generación de riqueza en la sociedad, me acompañan Begoña Barragán. Buenos días. Buenos días. Ella nos va a aportar el punto de vista del paciente. También está con nosotros Álvaro Hidalgo. ¿Qué tal? Bienvenido. Nos ayudará a poner cifras y hablar del impacto social que conlleva. Y Santiago Cervera nos ayudará a entender cómo la innovación beneficia a nuestra sociedad. Buenos días, Santiago. Buenos días, Elena. Vamos a empezar contigo, Begoña, para que, como representante de los pacientes, nos hables de tu punto de vista. Muy bien. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias a Janssen por contar con los pacientes. Siempre lo hace y siempre es de agradecer que cuente con la experiencia y la voz de los pacientes y más en nuestros premios, ¿no? que tanto tienen que ver. Si hablamos de innovación y si preguntamos a todos los que están aquí, incluso por la calle, si alguien está a favor de la innovación, estoy segura de que todo el mundo va a decir sí, claro. ¿Y todo el mundo sabe lo que es la innovación? Bueno, pues todos tenemos una idea de lo que puede ser la innovación. En innovación sanitaria tenemos un ejemplo que todos entendemos y que todos hemos vivido, y lo hemos vivido con la pandemia. Hubo un día en que nos tuvimos que quedar guardados en casa, no se podía salir y el mundo cambió. Cambió el mundo entero y todos entendemos cómo cambió aquello, cómo tuvimos miedo, cómo estábamos desesperados, cómo se hundían los negocios y cómo no veíamos luz en ningún sitio. Esa angustia, ese agobio se tradujo en esperanza cuando empezaron a hablar de las vacunas y con más o menos precaución todos dijimos, pues vamos a ella, y quitando algún lunático que siempre tiene que haber en todos los ámbitos, pues creo que hemos reconocido el valor que han tenido las vacunas, esa innovación, porque no solamente nos ha salvado de la enfermedad, sino que hemos vuelto a retomar la vida. Y para cada uno de nosotros el poder volver a salir, el poder acariciar esa rutina maravillosa que al final nos damos cuenta que esa rutina de ir al trabajo, de ir a la compra, de diferentes cosas, al final es lo que el motor de nuestras vidas, ¿no? Y hemos podido volver a hacerlo. Entonces yo creo que eso lo entiende todo el mundo a nivel global y lo comprendemos todos, pero a lo mejor ya no nos damos tanta cuenta cuando a nivel individual las personas tienen enfermedades y tienen problemas de acceso a la innovación. Por ejemplo, os puedo contar el caso de Carlos. Carlos es una persona, es un señor que tiene una enfermedad degenerativa y que le ocasiona grandes problemas de movilidad. Tiene mucho dolor, tiene sufrimiento, además vive en un tercero sin ascensor. Es una persona con gran sufrimiento. Su nivel físico está muy afectado y está esperando ansiosamente que le llegue una innovación que, si bien a día de hoy no le va a curar, porque no hay cura para la enfermedad que tiene, sí puede ralentizar el avance de la enfermedad. Y quién sabe si en ese tiempo que pueda tener una mejor calidad de vida mientras aparece una cura para la enfermedad que tiene. A nivel físico impacta muchísimo. Seguramente así sí entendemos lo que significa la innovación, ¿no? Cuando me quita el dolor, cuando me quita ese sufrimiento físico. Pero también cuando la enfermedad nos afecta a nivel emocional. A todos una enfermedad nos afecta a nivel emocional. Estoy poniendo ejemplos concretos, pero por ejemplo, María tiene una enfermedad mental grave que le ocasiona estar sumida en depresión, en tristeza, en soledad. En la ciudad donde vive no le proporcionan un tratamiento muy avanzado que podría ayudarle y sigue en ese pozo oscuro de sufrimiento, de dolor, de soledad. Y la mayor pena que tiene es que no va a poder ir a la boda de su hija. Está ansiosa esperando que le llegue ese tratamiento para poder acompañar a su hija el día de su boda. ¿No quiere otra cosa? Pues para ella la innovación es poder llegar a la boda de su hija. Esa es su motivación. O Javier, que tiene una enfermedad relativa al sistema inmunológico y le impide, es un chico joven, muy extrovertido, muy abierto, muy cariñoso, pero su enfermedad le impide el poderse relacionar y el poder ir a sitios muy concurridos por el riesgo de tener infecciones.
Y esto ha hecho que cada vez se haya aislado más, porque los amigos en un principio están ahí, pero cuando la enfermedad pasa, y cuando pasan los meses, y cuando pasan los años, los amigos cada vez están menos. Sí están, te quieren, pero ya no están tan encima porque todo el mundo tiene su vida, lógicamente. Entonces Javier inició un proceso al principio de probar medicinas alternativas, de probar posibles curas, y viendo que eso tampoco funcionaba y que la innovación a él no le llegaba, ha caído en sustancias más peligrosas como es el alcohol y las drogas. Entonces, esto también ocurre cuando tenemos una enfermedad, cuando no tenemos acceso. Esto también ocasiona problemas, nos ocasiona muchos problemas a nivel social. O a nivel económico, que también influye muchas veces la enfermedad. Y aquí os puedo contar del caso de Andrés y Marta, que son una pareja, que son autónomos porque tienen una pescadería y el régimen de la Seguridad Social dice que solo pueden ser autónomos, no pueden estar en el régimen general. Y resulta que a Andrés le han diagnosticado un cáncer hace ya 1 año y medio y no puede trabajar porque le afecta mucho a los huesos, tiene muchísimo dolor, necesita que alguien le ayude en casa para poderse mover, para desplazarse al baño, para ducharse. Y mientras tanto, Marta tiene que estar en la pescadería todo el tiempo, pero no se pueden permitir pagar una persona en casa, otro dependiente en la pescadería, y tienen una situación económica muy difícil porque cada vez están perdiendo esos ahorros que iban teniendo para pagar los estudios de sus hijos y para el futuro, se los están gastando. Se los están gastando y no les llega la innovación, una innovación que sí existe, pero que todavía no está aprobada en nuestro país. Está aprobada en Europa, pero en nuestro país no está aprobada. Y seguimos esperando, se aprobó hace más de 2 años en Europa, pero aquí todavía no hemos conseguido que nuestras autoridades lo aprueben. Pues esto tiene como consecuencia que de sus 3 hijos, el mayor, que está estudiando arquitectura, va a dejar la carrera y se va a poner a trabajar en la pescadería para poder ayudar a la familia, ¿no? Con lo cual, esto de la enfermedad y de la innovación, cada uno, yo creo que sí, que lo vemos desde ese punto de vista. Para mí la innovación es ir a la boda de mi hija, para mí es no tener dolor, o para Marta es que su hijo pueda seguir estudiando. Entonces, todo esto es muy importante y esto a mí me hace reflexionar sobre cómo se está evaluando la incorporación de los tratamientos, la evaluación económica de los tratamientos, ¿qué se está valorando? Porque todo este sufrimiento que es intangible en muchas ocasiones, que es muy difícil de poner en blanco sobre negro, no se está teniendo en cuenta y tendríamos que ser capaces como sociedad de, cuando evaluamos el valor de los tratamientos y de las pruebas diagnósticas, tener en cuenta también estas dimensiones que afectan a las personas, ese sufrimiento, el aislamiento social, pero es que tampoco se tienen en cuenta algunas cosas que sí se pueden cuantificar fácilmente, porque todos sabemos que una persona que no tiene acceso a un tratamiento tiene acceso a otro, y sí sabemos cuánto cuestan los tratamientos que va a recibir. A esa persona se la va a estar tratando, cuánto van a costar las hospitalizaciones, cuánto cuesta que la vea un médico de primaria, y también sabemos lo que cuestan las incapacidades, por ejemplo, y las pérdidas que provoca la morbilidad y mortalidad, ¿no? Esas ausencias laborales, ese tener que pagar pensiones y ese tener que pagar los tratamientos y las faltas de asistencia al trabajo, lo pagamos toda la sociedad y tiene un precio muy elevado que, sumado al sufrimiento de vida que se está perdiendo por no tener acceso a la innovación, debería ser tenido en cuenta. Yo creo que tendríamos que darle una vuelta a ese modelo, y hoy que hablamos de modelo afectivo, efectivo, yo creo que dentro de ese modelo económico que no puede faltar en una sociedad, porque el dinero es el que es, tendríamos que incorporar y ver qué valores queremos incorporar y qué es lo que realmente nos importa. Pues muchísimas gracias, en primer lugar, por poner nombre a todos esos pacientes, contarnos sus historias. Has hecho alusión a los gastos y costes directos e indirectos. Es un buen momento para que Álvaro, tú como economista de la salud, seguro que nos puedes hablar de, cuando hablamos de investigación, hablamos siempre más de inversión que de gasto, ¿no? Sí, efectivamente. En primer lugar, también agradecer a Janssen que cuente conmigo en este acto. Yo soy profesor de economía, doy macroeconomía en la universidad, y lo que ha aportado
aportado a la teoría económica y en teoría a la macroeconomía es los 3 determinantes de la creación de riqueza, que son muy simples: el stock de capital humano, el stock de capital físico y la tecnología. Bueno, pues en los 3 incide claramente la inversión en innovación. Cuando invertimos en salud tenemos un capital humano mucho más sano, por lo tanto más productivo, con una mejor calidad de vida, con una menor preocupación por su estado de salud. El estado emocional es muy importante y, por lo tanto, también un capital humano capaz de aportar y de innovar más. Por otro lado, en muchas localidades de nuestro país, en muchas ciudades, el hospital es la primera empresa prácticamente a nivel de volumen y de inversión. La inversión física, la capacidad o la necesidad de infraestructuras, de equipamiento, de tecnología, es un incremento también muy importante desde el punto de vista del stock de capital. Pero además, la innovación y el sector farmacéutico y el sector en general de innovación en salud es uno de los pioneros en I+D. Por lo tanto, es algo fundamental en lo que es la tecnología, en generar incrementos en el bienestar, que se traducen no solamente en retornos económicos, sino en retornos en la cantidad y en la calidad de vida. Es decir, es claro que la inversión y la innovación aporta vida. Un reciente estudio patrocinado por por Farmaindustria, lo siento, me he equivocado, ponía de relieve la aportación de los fármacos oncológicos que se han comercializado en España desde 1999 a el 2016. Bueno, lo que veíamos es que la esperanza de vida había aumentado en esta patología en 2,77 años, lo cual en ese corto periodo de tiempo es muchísimo. Y además el informe ponía de manifiesto que el 96% de ese incremento era debido a la introducción de nuevos fármacos oncológicos en nuestro país. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en un 29% menos de muertes en el año 2016, gracias a toda la innovación que ha entrado en España desde el 99 al 2016 y en más de 42.000 muertes evitadas en ese año, lo cual, evidentemente, el primer impacto es que la innovación aporta vida. Pero además, ese impacto también se puede cuantificar desde el punto de vista económico. Tenemos otro caso, yo creo que paradigmático, que son los antirretrovirales. Hay también estudios que han evaluado la inversión que ha hecho el Sistema Nacional de Salud en España entre el año 1987 y el 2008. Se invirtieron en antirretrovirales 6.185 millones de euros. ¿Y esto en qué se ha traducido? Se ha traducido en un beneficio para nuestra sociedad de más de 41.000 millones de euros. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente se han reducido en un 83% las muertes evitadas por SIDA. Además, hay un 15% de reducción de casos de SIDA gracias a estos antirretrovirales y un 2% en casos de VIH. Esto supone un retorno de esa inversión que ha hecho el Sistema Nacional de Salud del 6,79 euros por euro invertido. Hasta ahora solamente estamos cuantificando ese retorno de la innovación en salud en términos de beneficios en cantidad de vida y esa cantidad de vida monetizarla desde el punto de vista de la inversión. Pero es muy importante, con la intervención que ha hecho Begoña, que no solamente nos quedemos en esa parte de cuantificar lo que se ve. Es fundamental cuantificar también el sufrimiento, el estrés, la parte emocional, todo aquello que es intangible, que especialmente es muy importante, en primer lugar para los pacientes, en segundo lugar también para los profesionales y para la propia sociedad en su conjunto. Y para eso tenemos la metodología SROI, que intenta cuantificar el retorno social porque mide la parte intangible, aquella que no se ve, de la inversión en salud. Entonces, desde la Fundación Weber hemos venido haciendo distintos trabajos sobre el retorno social de la inversión y vamos a ver 4 o 5 ejemplos sobre ello. Por ejemplo, algo que siempre sale en todos los trabajos, que es la necesidad de una mejora entre la comunicación entre primaria y especializada. Bueno, pues por ejemplo, en el ROI que hicimos en artritis reumatoide, cuando invertíamos 1 euro en mejorar esa comunicación entre las dos partes esenciales del sistema, el retorno era de 2 euros. Por lo tanto, estábamos consiguiendo el doble.
Otro aspecto muy importante, y cada vez que tenemos pacientes nos lo ponen muy de manifiesto, es el enfoque multidisciplinar de la asistencia sanitaria. Tenemos que tener en cuenta que no solamente es importante el clínico, el personal de enfermería, pero también es muy importante un fisioterapeuta, un trabajador social, un psicólogo, porque la parte emocional también es fundamental. Y cuando cuantificamos la inversión en ese abordaje multidisciplinar en la hemofilia A, el retorno por euro invertido eran de 4 euros. Y luego hay que trabajar, y creo que es un ejemplo de los premios afectivo-efectivo, hay que trabajar con los pacientes. Bueno, pues en una enfermedad como la EPOC, la inversión en programas de educación y comunicación al paciente por euro invertido conseguía un retorno de 18 euros, es decir, un retorno muy importante para medir la parte, como digo, tangible e intangible. Pero este retorno también se cuantifica cuando hablamos de diagnóstico temprano. Es esencial un diagnóstico temprano. Es fundamental invertir en prevención y en diagnosticar tempranamente. Por ejemplo, en el caso de la hemofilia A, el retorno de este diagnóstico temprano suponía una rentabilidad del 4%. Y el acceso a la innovación de tratamientos en la esclerosis múltiple tenía una rentabilidad del 10%. Por lo tanto, claramente vemos y cuantificamos que invertir en innovación da un retorno social, un retorno tangible para el sistema sanitario, para la productividad y también para los pacientes. Por lo tanto, la innovación no es gasto, claramente, volviendo a tu pregunta, sino que es inversión. Muchas gracias por tu explicación. Vamos con Santiago. Como médico con experiencia en gestión, nos vas a hablar un poco de la innovación, cómo beneficia a nuestra sociedad, ¿no? Sí, yo estaba, para responder a esta pregunta, intentando hacer un ejercicio consistente en ver cómo la innovación, de lo que estamos hablando aquí esta mañana, coincide con una serie de valores y de principios sociales que le dan sentido y que son los que tienen que darle también ese soporte para que se pueda aplicar a las necesidades que tiene la sociedad y específicamente los pacientes. Y se me había ocurrido una cosa, y es que, ya que estamos en un museo, pensaba qué tienen en común una imagen o una representación de un medicamento biológico, un medicamento avanzado, y una obra de arte como esta que tenemos aquí, que está expuesta a pocos metros de esta sala, ¿no? Entonces, realmente te das cuenta que ambas figuras representan algo que es una creación humana, es decir, esto no sale porque sí, esto se ha creado por el hombre, por el acúmulo de conocimiento y de experiencia que ha habido. En el caso del arte, por ejemplo, es un fruto de las vanguardias, es como ha ido cambiando la expresividad artística a lo largo de toda la historia de la humanidad y cómo se han ido perfilando mejor las maneras expresivas, pero lo mismo pasa en el caso de un medicamento, porque un medicamento también atesora todo el conocimiento científico que se ha ido acumulando. Y realmente es una imagen que nos presenta que estamos ante un determinado momento, pero que es vicario, que tiene herencia de todo lo que ha sido anterior. Pero realmente hay una diferencia que es sustancial entre lo que puede ser un medicamento o lo que puede ser una obra de arte. Y es que la obra de arte tiene valor porque es única, porque es la expresión genuina de un momento de talento artístico que es absolutamente única. Y ese es el valor que tiene. En cambio, en el caso del medicamento es todo lo contrario. El medicamento, por más sofisticado que sea, por más complicado que sea, digamos, todo su proceso de desarrollo y de investigación, es un medicamento que cobra más valor cuanta más capacidad tenga de llegar a más personas que lo necesiten. Es decir, el medicamento tiene, por tanto, detrás un valor de orden social, un valor que significa que allá donde haya una necesidad, un paciente que lo necesite, tiene que poderse utilizar. Y esto nos habla de una cuestión en la que todos estaremos perfectamente identificados, que es en el concepto de la equidad. Es decir, el hecho de que cuando alguien necesita un determinado tratamiento para una determinada necesidad de tipo médico, de tipo clínico, evidentemente, si queremos tratar a todos los enfermos con ese criterio, con ese principio de equidad, tenemos que poner a disposición de esos pacientes, de esos enfermos, aquel medicamento que necesitan. Hay otra idea que creo que también es importante cuando hablamos pues, un poco del momento en el que estamos, en el desarrollo de la investigación biomédica, de los tratamientos, de los fármacos que tenemos ahora mismo a disposición, y es reflexionar sobre una pregunta, y es la siguiente.
La innovación es buena simplemente porque es algo nuevo. Innovar significa hacer algo nuevo. ¿Es bueno solo por eso? Porque estamos ante algo nuevo. En el campo de la atención médica, de la atención sanitaria, de la atención al paciente, no le damos valor a la innovación porque sea algo nuevo, solamente por eso, sino porque estamos procurando la solución a una necesidad sanitaria no cubierta. Es decir, porque todavía hay retos, porque todavía hay desafíos, porque todavía hay enfermedades a las cuales no les hemos podido dar solución. Y es aquí donde llega efectivamente el valor de la innovación. No solo por hacer cosas nuevas, sino porque haciendo cosas nuevas estamos desarrollando oportunidades para más pacientes, pacientes que a lo mejor habían quedado relegados de lo que han sido las líneas anteriores de investigación y de uso de los tratamientos. Y, por tanto, estamos aquí ante otro principio social que es un principio de justicia social. Es decir, imaginad que tenemos un árbol, en ese árbol, en el tronco del árbol, a lo mejor están las enfermedades más prevalentes a las que a lo mejor la ciencia médica les ha dado antes una solución, pero ese árbol tiene también unas ramas y, por tanto, por muy rara que sea una enfermedad, por muy específico que sea un determinado modo de evidenciar esa enfermedad, por un principio de justicia social es por el que tenemos que saber emplear la innovación para que llegue también a esa casuística, para que llegue también a esos pacientes. Aquí hay un hecho que es inmutable y que me parece que lo recoge muy bien esta frase del profesor Laín Entralgo, que no por ser sencilla deja de tener una enorme sabiduría. Y es que nos cuenta que precisamente a lo largo de toda la historia el poder afrontar la enfermedad consiste básicamente en hacer dos cosas, que es diagnosticar y tratar, diagnosticar y tratar, diagnosticar y tratar. Es verdad que hay enfermedades que se pueden prevenir y esto es lo que todos quisiéramos poder hacer en todos los casos, pero hay casos en los que no se puede prevenir esa enfermedad. Por tanto, aquí no cabe, digamos, el atajo, no cabe el metaverso, no cabe la alternativa a lo que ya conocemos. Lo que conocemos es que, efectivamente, cuanto mejor seamos capaces de diagnosticar y tratar, más estaremos haciendo para que tenga oportunidades esos enfermos que tienen en un determinado momento una patología. Y esto consiste en ir aplicando medios, en ir aplicando alternativas nuevas, en ir aplicando estrategias nuevas que nos permitan facilitar a esos pacientes esa solución que ellos están demandando. Os quería proponer a partir de aquí un pequeño ejercicio de imaginación. Imaginad que alguien os presenta una gráfica como la que se va a proyectar ahora en la pantalla y os dice: tenemos una oportunidad para reducir algo que socialmente nos resulta necesario reducir. Por ejemplo, imaginad que alguien dice que ha desarrollado una tecnología que permite reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera sin reducción de la actividad económica en un porcentaje como el que señala esta imagen. O, por ejemplo, que es capaz de desarrollar una línea pedagógica nueva que permite reducir, por ejemplo, el fracaso escolar en un porcentaje similar. O, por ejemplo, ya que nos preocupa tanto el precio de la energía, pues para nuestra vida y para la producción de nuestro tejido económico, un sistema que permita reducir en este porcentaje durante este periodo de forma consistente, de forma constante, el precio de la energía en esta cantidad. Pues evidentemente si alguien nos planteara que está en disposición de hacer eso, estaríamos todos diciéndole, por favor, vamos a ponernos a ello y vamos a hacer esto que tú dices que se puede hacer. Bueno, pues estos ejemplos son ejemplos que he tomado de manera aleatoria, pero la gráfica no está tomada de manera aleatoria. La gráfica tiene una significación concreta que vamos a ver en la siguiente imagen. La gráfica corresponde a un estudio que se hizo hace unos años en donde se establecía cuál era la proyección en ahorro de años de vida perdidos por causa del cáncer, de acuerdo con una información inicial que había de cómo estaban siendo cada vez más efectivos los tratamientos y cuál era la proyección que podía tener esa gráfica en un periodo, por ejemplo, hasta el año 2040. Claro, cuando vemos estas cosas, yo creo que es cuando podemos hablar de que hay aquí una responsabilidad compartida. Digamos que podemos estar ante un proyecto común, un proyecto social en el que todos deberíamos poder participar precisamente para hacer algo
que no tiene que ver ni siquiera con el precio de la energía o con las emisiones de CO2, sino que tiene que ver con vidas, tiene que ver con el devenir de las personas, de las familias y de los propios componentes individuales de la sociedad. Y por tanto esto nos pone también sobre la pista de lo importante que es el poder establecer, en este caso, proyectos colectivos. ¿Por qué no establecer aquí proyectos colectivos? Mirad, en términos más o menos promedio, la supervivencia por cáncer en España, por todos los tipos de cáncer, se acerca aproximadamente al 60%. ¿Por qué no establecer un proyecto colectivo diciendo que nuestro objetivo como sociedad tiene que ser que, por ejemplo, en el año 2030 esa supervivencia no sea del 60, sino que aumente al 75? Bueno, pues esto es factible, pero esto es factible en la medida en la que todos estemos comprometidos con este tipo de oportunidades. Una idea más que quería poderos trasladar. Cuando hablamos de cómo podemos hacer efectiva la aportación de la innovación a todos estos valores, a todas estas necesidades sociales, creo que tenemos que ser conscientes de que aquí hay dos componentes que podemos incluso resumir en una cierta fórmula. Es verdad que hay quienes tienen la responsabilidad, por ejemplo, en el campo del medicamento, de identificar las necesidades, de valorar cuál es la posibilidad que tiene la sociedad de aportar para esa innovación y de adoptar o adaptar la innovación a quienes lo necesiten. Pero hay también otro componente que me parece que es enormemente importante y es el componente de la propia cultura civil, de la propia cultura social que hay sobre estos temas. Es decir, todos estamos de alguna manera llamados a hacer algo más. Todos estamos llamados a poder contribuir a que efectivamente vivamos en una sociedad que amerite, que valore, que incorpore, que propicie precisamente la innovación. Y esto también nos da idea de otra cuestión, y es que en muchas ocasiones pensamos si la innovación es sostenible. O si el sistema sanitario, por ejemplo, va a ser capaz de adoptar toda la innovación que se produce y todo lo que eso supone. Yo creo que aquí, precisamente, la pregunta que hay que hacer es la contraria. La pregunta que hay que hacer es si es sostenible la sociedad, si no es capaz, si no es sensible, si no está dispuesta a generar y a asimilar y a adoptar y a propiciar la innovación, especialmente en el campo biomédico. La última cuestión que os quería comentar es que, volviendo al protagonista de la primera diapositiva, este anticuerpo monoclonal, este medicamento, la idea es que veamos que a través de él, alrededor de él, se suscitan una serie de valores sociales, de consensos, de maneras comunes que tenemos de entender nuestra sociedad. Hablábamos, por ejemplo, de igualdad, de respeto, de justicia social, de equidad, de solidaridad, de todas estas cuestiones que hemos hablado. Pero lo importante aquí es que creo que todos somos conscientes de que estos son valores actuales, valores del hoy en día, no son valores del futuro, son valores que ahora mismo nuestra sociedad quiere que tengan un relieve, que sean nexos de conexión entre todos los ciudadanos. Y, por tanto, yo creo que es muy importante que seamos capaces siempre de conectar cómo la innovación, aunque tenga un origen, digamos, en un laboratorio, aunque tenga un origen que a lo mejor no entendemos bien, al final es una fructífera contribución a lo que todos los valores sociales para todos nosotros representan. Muchas gracias. Un aplauso también. Un aplauso a los tres. Muchas gracias a los tres. Estamos ya en tiempo de prórroga, pero sí que una última idea, si sois capaces de sintetizar en un titular la idea con la que queréis que quienes estamos aquí, quienes están siguiéndonos en directo a través de streaming, se vayan de cada uno de vosotros, de lo que queréis lanzar. Begoña. Bueno, mira, decía Federico García Lorca que el más terrible de los sentimientos es el sentimiento de la esperanza perdida. Yo creo que nos debemos quedar con que no nos roben la esperanza, esa esperanza que es sustancial al ser humano, que necesitamos como personas que se respete nuestra dignidad, y el respeto a la dignidad pasa también porque esa innovación, tanto médica y sanitaria que estamos hablando hoy, como la innovación social, nos tiene que acompañar si queremos vivir en una sociedad más justa y mejor. Que no nos roben la esperanza. Álvaro. Pues que la innovación en salud es rentable y tenemos que ser capaces de incorporar en la toma de decisiones las métricas para medir precisamente la parte intangible, lo afectivo y lo efectivo.
Bueno, cuando estamos aquí hablando de que innovar tiene valor, estamos afirmando algo, una cierta seguridad. También hay incertidumbres, a dónde vamos a ir, cuándo vamos a llegar, cuánto nos va a costar. Y yo simplemente, Elena, lo que quería comentar es que ya que estamos también recordando estos 10 años de trabajo con el modelo afectivo-efectivo, quería decir que el propio modelo nos da la solución a la incertidumbre, porque lo que plantea es un modelo de co-creación, de mejora sanitaria basada en la co-creación de pacientes, asociaciones de pacientes, autoridades, industria biomédica, academia. Entonces, simplemente quería plantear que este modelo tiene una metodología, esa es una metodología de co-creación, que es la que nos puede permitir, digamos, tener una mejor esperanza, una mayor certidumbre de lo que nos vayamos a encontrar en adelante. Gracias a los tres, de verdad. Qué lujo tener ponentes así, ¿verdad? Gracias.